judiciales y van asentando antecedentes sobre esto. Esta es una importancia no menor porque también eso le da el ámbito o sobre qué ámbito jurídico va a tener que normarse. Por ejemplo, los distintos autores, dice cultores del derecho tributario, del derecho aduanero, se refieren ante todo, dice, como derechos aduaneros, como principal manifestación de la tributación aduanera. O sea que nosotros tenemos que ver sobre esto, qué es y cómo lo vamos a llamar. Tributos aduaneros, derechos aduaneros, ¿sí? Ámbito normativo, ¿sí? Acá viene una pequeña definición y dice, conceptos de derechos aduaneros se encuentran en varios tipos de normas que van desde los acuerdos de carácter multilateral, pasando por los diferentes acuerdos de integración económica. ¿Ustedes comprenden cuando hablamos de integración económica de qué se trata? Porque ya hemos usado esta expresión. ¿Qué es la integración económica? Dedito abajo, dedito arriba. El que tiene la idea o el concepto, abra micrófono. ¿No? Chicos, estamos en clase. Si no saben, dedito abajo. Si Laurita sabe, ¿puede definir algo? No. Eh, bueno, integración económica es lo que nosotros conocemos ahora como, por ejemplo, la Unión Europea, ¿sí? Como el Mercosur, ¿de acuerdo? Esas son las integraciones económicas. Son uniones de países que por alguna cuestión de interacción entre uno y otro conforman una integración económica, ¿sí? Entonces ellos hacen, los países esto, hacen la integración económica a los fines de la ayuda que necesitaría cada uno de los países, los distintos tipos de productos que estaríamos llevando de un lado a otro. Eso es el acuerdo de integración económica. Eso no existía cuando las aduanas comenzaron a regir. Esto es nuevo, hace años que se ha dado estos tipos de acuerdos. El primer acuerdo de integración económica, ¿se acuerdan quién fue? La Unión Europea, ¿sí? Ellos han sido los primeros como integración económica. Entonces dice, los acuerdos de carácter multilateral, porque yo puedo tener acuerdo económico entre una multilateralidad entre, por ejemplo, Argentina, Brasil y Colombia. No necesariamente siendo países limítrofes. Sencillamente hay un acuerdo de carácter multilateral donde podemos decir el fomento del agro en materia de soja, por ejemplo, ¿sí? Entonces hacemos una ida y vuelta sobre todas las investigaciones, mandamos acreditados investigadores de genomas de grano, ¿me siguen? Eso es un acuerdo de carácter multilateral, pero el carácter multilateralidad también lleva de alguna manera un concepto de integración económica. ¿Está claro? Bien, hasta las típicas legislaciones nacionales. Esa es de advertir que las definiciones que se encuentran en los instrumentos de carácter internacional deben ser tomados con cautela, puesto que su objetivo, bueno, y sigue definiendo lo que es el ámbito normativo de lo que hace al derecho aduanero. La definición que podemos tomar y que sí va a ir seguramente en el examen es la que da obviamente la OMA. ¿Qué es la OMA? ¿Saben ustedes qué es la OMA? Es la Organización Mundial de Aduanas. Ustedes también van a tener que investigar sobre el ámbito de aplicación, ver una u otras normativas que hayan sacado, acuerdos que se hayan firmado, ¿sí? Este es un práctico libre donde cada uno puede tomar lo que más le ha interesado o ha encontrado sobre los distintos organismos que van a estudiarlo, ¿sí? Pero dice que el ámbito de la OMA, o sea, la Organización Mundial de Aduana,
entiende por derechos aduaneros, y acá viene la definición que nosotros vamos a tomar, y dice, a los derechos establecidos en los aranceles de aduana a los cuales se encuentran sometidas las mercaderías, tanto a la entrada como a la salida del territorio aduanero. También define a derechos e impuestos como derechos e impuestos a la importación y exportación, derechos e impuestos a la importación como derechos de aduana y todos los otros derechos, impuestos, tasas o recargos. Fíjense qué interesante, porque acá no solamente estamos hablando del impuesto propiamente hablando, sino de un tributo general, porque está hablando de impuestos, tasas o recargos. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de en materia de derecho fiscal, de tributo fiscal, hablamos también de las multas, ¿sí? O de los intereses resarcitorios. Entonces, en este caso, todo esto son, dice, recargos diversos percibidos en la importación o en ocasión de la importación de mercadería, a excepción de las tasas y recargos donde el monto es limitado al costo aproximado de los servicios prestados o que son percibidos por la aduana por cuenta de otra autoridad nacional. Y el punto C, derechos e impuestos a la exportación como derechos de aduana y todos otros derechos, impuestos y tasas o recargos, bueno, y habla de todo lo que hace a el territorio de la nación. Esta partecita que está acá, que es el capítulo, perdón, estamos en la página 9, ¿sí? Eso seguramente lo vamos a tomar, así que hay que estudiarlo bien, ¿sí? Bien, entonces estamos definiendo de alguna manera o intentando ver cuáles son las definiciones que dan. Miren, hay distintos puntos. Lo que es el mercado común del Mercosur, cómo lo define, ¿sí? Nosotros directamente vamos a tomar el de la Organización Mundial de Aduana. El Código Aduanero de Europa también define los tratados de libre comercio celebrados entre Estados Unidos, Centroamérica, Chile, Colombia y Perú, también está definiendo ahí. Chicos, lean, lean, ustedes tienen que leer para que puedan tener el vuelo teórico necesario como profesionales de excelencia. Vamos a pasar hasta la página 13, porque acá es donde a mí me interesa llegar. 13, acá. Fíjense, acá está el código aduanero argentino. Al fin llegamos a decir, bueno, a ver, sí, todo lo de arriba me estaba hablando acerca de las distintas, de la República Bolivariana de Venezuela, de Bolivia, de todos los demás países. Pero ¿y qué dice la Argentina? El Código Aduanero Argentino, y esto también va a ir en el examen, en la sesión 9, se refiere a tributos regidos por la legislación aduanera. En su título primero recoge las especies de tributo y en su artículo 635 establece que el derecho de importación, fíjese lo que dice la Argentina y es muy importante, que grava la importación ¿para qué? Para consumo. Eso es lo que nosotros grabamos. Mientras la mercadería que ingresa sea una mercadería que nosotros le llamamos en tránsito, que no va a quedar dentro del país, ¿verdad? Tiene un tratamiento diferencial. Pero el derecho de la importación, y ahí sí vamos a grabar a la importación para consumo. Por su parte, el artículo 724 reza, el derecho de exportación grava la exportación ¿para qué? Para consumo. ¿Está claro? Adicionalmente, se indica que las importaciones para consumo pueden ser gravadas por un impuesto de equiparación de precios. Y eso lo vamos a estudiar luego, después. Esto ustedes por hoy lo van a aceptar así. Se llama que hay impuesto de equiparación de precio, derechos antidumping, derechos compensatorios. También hace referencia a las denominadas tasas de estadística, tasas de comprobación, tasa de servicios extraordinarios y tasa de almacenaje.
Nosotros estos conceptos hasta acá lo tenemos que tener muy bien visto. Después vamos a desarrollar en otro segundo práctico hasta antes de fin de año, posiblemente esto nosotros lo estemos desarrollando el mes que viene. Para octubre vamos a entrar en forma muy fuerte en lo que hace a la valoración de estos tributos. Pero por ahora en la definición desde el Código Aduanero Argentino hasta el artículo 775 es lo que nosotros tenemos que entender y tomar como derecho de importación y derechos de exportación. Bien, ahora después de la página 13, nosotros vamos a pasar. El ámbito doctrinario, se los dejo para ustedes, está desde la página 16 en adelante. Es bastante interesante lo que diríamos, se expone como discusión general de todos los países. Acá me gusta mucho este autor porque este autor no deja desperdicio de nada. Habla de los diferentes conceptos a los que tienen que arribar diferentes juristas a nivel mundial. Vamos a pasar a la página 22, se lo dejo para que ustedes puedan estudiar. Y fíjense, acá dice, en Argentina, y llega a la Argentina y dice, para Fernández Lalane, son tributos o gravámenes aduaneros los derechos o impuestos y las tasas que el fisco nacional exige coactivamente. ¿Qué quiere decir coactivamente? Por obligación, ¿sí? Por un hecho coercitivo. Por favor, busquen en sus diccionarios o por Google, pregunten qué quiere decir coactivamente, por coacción, de los obligados a su pago, como consecuencia de la importación o la exportación de mercadería a través de la frontera del país o por la prestación de servicios. Previamente dicho, las normas que imponen la obligación de pagar impuestos de aduana emanan ¿de dónde? Del Estado. Chicos, esto por favor, ¿sí? Los impuestos de aduana emanan del Estado en virtud del poder tributario, o sea, en virtud del poder de imperio que existe, que éste tiene, que no es que dice discrecional, esto también se tomó en el examen, ¿sí? Sino que se haya sometido en su ejercicio a una serie de limitaciones. Y es lo que decía al inicio de clase, que el poder tributario tiene sus limitaciones. Entonces, todo aquello que hemos hablado en materia de derecho tributario, en materia de tributario fiscal, podemos aplicarlo también en materia de derecho extrafiscal. Cuando concurre un determinado supuesto de hecho, ¿verdad? Ingreso o egreso de mercadería o prestación de servicio vinculado a estos movimientos, el Estado exige coactivamente una determinada contribución pecuniaria. Es el impuesto o tasa aduanera. Bien, también recalca Fernández Lalane que los derechos de aduana cumplen con el principio, miren, acá empezamos, con el principio de igualdad fiscal. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que todos debemos ser tratados de igual manera por la ley? Del mismo modo, no puede ser discrecional, no porque yo sea, digamos, descendiente de español, me tienen que tratar la ley de una manera diferente al que tiene un origen, por ejemplo, de aborígenes. Todos tenemos igual derecho y debemos ser tratados con el principio de igualdad fiscal. Y acá estamos haciendo un nexo, jóvenes, un nexo. Acá está Fernández Lalane haciendo un nexo de lo que es la igualdad fiscal, de lo que ya habíamos hablado en materia de tributos, ¿verdad? Fiscales, con lo que hace a derechos aduaneros, que vendría a ser una conexión y lo levanta de allí y dice, también en materia aduanera es necesario que la ley cumpla con el principio de igualdad fiscal, puesto que en condiciones análogas se imponen gravámenes iguales. De allí que no puede exigirse a uno lo que no requiere a otros en iguales circunstancias.
Esa igualdad aplicada en territorio de la nación hace que estos derechos cumplan con el principio, y acá viene un principio que no está en materia de derecho fiscal como los que veníamos viendo, porque nosotros no hablamos del principio de la uniformidad geográfica, ¿sí? Nosotros habíamos visto los principios, y por favor en esto repasen los principios. Estaba el de no confiscatoriedad, el de igualdad, el de legalidad, ¿sí? El de equidad. Dentro de esos principios que ya lo hemos estudiado como principios tributarios fiscales, en este momento entra este otro principio que se llama el de la uniformidad geográfica. Adicionalmente, los derechos de aduana son de competencia ¿de quién? Del Congreso. Chicos, esto también lo hemos tomado en este examen. Yo lo volví a reafirmar el concepto. Quien tiene que dictar las leyes es el Congreso, con las limitaciones que le da, precisa por poder de imperio, con las limitaciones que da, ¿qué cosa? Los principios. Entonces, de competencia del Congreso. Razón por la cual puede en ciertos casos exigir el pago de gravámenes elevados e incluso de montos prohibitivos para evitar la introducción de mercaderías extranjeras, con lo que se trata de unos gravámenes bastante sui generis, respecto de los cuales no requiere que cumplan con el principio de la no confiscatoriedad propia de los impuestos. Aquí habla de una suerte de dislocación, ¿sí? Produce una dislocación en el sentido de la no confiscatoriedad, porque los tributos aduaneros tienen la característica jurídica de ser tributos extrafiscales, extrafiscales. Bien, jóvenes, yo creo que se me está yendo la hora, ya los tengo que dejar. Pero ustedes terminen de leer esta página y yo les voy a enviar, les voy a imponer un trabajo. Ahora mismo acá se los voy a poner para que ustedes lo vean. Es un trabajo muy, muy bonito que yo lo he leído. Me gustó por sus tributos extrafiscales. Están acá. Acá la doctora, es un trabajo de 3, ¿ve? Toledo, Zúñiga, Rifo Aguilar y Torres Pedreros. ¿Lo pueden leer? Sí, están mirando la pantalla, ¿no? Manitos, deditos, sí lo ven, perfecto. Miren, acá en este trabajo es muy cortito, no es muy largo, pero es bonito cómo lo trabaja al tema de las contribuciones, gastos, etcétera, en materia de lo que la función fiscal, como dice acá, fíjense, ¿sí? Vamos siguiendo mi cursor, dentro de la red conceptual, y esto es lo que hoy hemos hablado, en lo que desarrollamos, y en lo que se debe decir, esto se logra comprender de mejor manera al clasificar la extrafiscalidad. La extrafiscalidad, ella aquí habla, ¿verdad? Cómo es necesario la extrafiscalidad para ver, por ejemplo, el impuesto que afecta al tabaco, le da trabajo, hay cosas prácticas, ¿no? Lo manifiesta acerca de 2 aspectos. A ver, acá arriba lo pasé. Ella lo pone desde 2 puntos de vista. Uno es desde el sentido de que estas actividades pueden tener, no son, dice, de finalidad principalmente recaudatoria, sino que son de criterio de salud. Puede ser, acá dice, mira, dice, la finalidad principal de los impuestos extrafiscales no es obtener ingresos para el Estado. O sea, la función de obtener ingresos para el Estado son los tributos fiscales, ¿sí? Que es lo que nosotros hemos hablado al comienzo, sino de modificar externalidades negativas, como el daño a la salud y a la contaminación medioambiental, por ejemplo, ¿sí? Fíjense, ahí está. Entonces dice, si va a entrar un producto que va a hacer daño a la salud en el país en el que estamos,
el Estado tiene derecho de imponerle a ese producto tasas o ponerle impuestos muy altos para disuadir la introducción de ese producto a la para consumir dentro del país. Puede ser que ese producto produzca contaminación del medio ambiente, ¿sí? Entonces tiene derecho a proteger, por ejemplo, la producción del tabaco, la producción de la uva, la producción del algodón, la producción de la soja. Entonces, ese producto que está entrando al país o que se pretende hacerlo ingresar para consumo, acuérdense que es para la venta dentro del territorio y que se prueba una contaminación del medio ambiente, es derecho del Estado, ¿sí?, imponerle a ese producto un arancel bastante gravoso para disuadir la intención de su uso o consumo dentro del territorio. ¿Está claro? Entonces, fíjense que las finalidades de los tributos aduaneros son diferentes a los fiscales. Los fiscales tienden a decir con qué vamos a hacer frente a los maestros, con qué vamos a pagar a los policías, con quién vamos a pagar a los gendarmes que cuidan la frontera. O sea, todo lo que hace a la comunidad organizada como Estado. Los aranceles aduaneros tienen el propósito, la finalidad, dice acá la doctora en este trabajo, de que son extrafiscales. Si bien es cierto, el ingreso de ese producto va a ingresar igual, porque yo lo estoy vendiendo dentro del territorio argentino, pero lo cierto es que lo que pone como impuesto, lo que le pone como impuesto, es nada menos que una manera de disuadir su ingreso al país. Bueno, jóvenes, creo que hasta acá llegamos, estamos en horario. Yo les propongo estudiar. Este trabajo se los voy a imponer en Classroom. ¿O prefieren que se lo...? Sí, porque está su compañerita que no tiene WhatsApp. Igualmente, si ustedes quieren, lo ponemos en el grupo para que ustedes directamente lo bajen a la PC y lo puedan leer y trabajarlo, ¿sí? Bueno, hasta acá llegamos. Muchísimas gracias por estar. ¿Qué les pareció la clase hoy? Muy dinámica, ¿no? Muy bien, perfecto. Bueno, quiera Dios que estén muy cuidados, cuídense mucho, por favor, porque tenemos que estar sanitos para poder avanzar, ¿sí? Muchas gracias, jóvenes.